Buen día, mucho gusto de saludarles a todos ustedes. Estamos nuevamente reunidos en esta ocasión. Espero les haya gustado el video de la ciudad de Morelia, donde tuve un paseo. Principalmente visité la catedral y de ahí les compartí algunas imágenes. En esta ocasión estamos dando inicio a nuestra cuarta clase, por la gracia de Dios. Vamos a rezar una breve oración para ponernos en las manos de Dios y que Él bendiga nuestro estudio y todo resulte muy bien. En el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Señor, en tus manos ponemos este curso que tú nos has compartido y que yo lo transmito a las personas que me hacen favor de apoyarme con su presencia. Te pedimos que bendigas este día, esta enseñanza que nos ha llegado y esta oración. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En tus manos, Virgen María, ponemos esta enseñanza, este curso, para que tú se lo presentes al Señor y Él lo bendiga. Ahora sí, damos inicio haciendo una breve recopilación de los temas que a la fecha hemos visto. Tenemos aquí, lo dijimos en las clases anteriores, que nuestro curso está dividido en 12 periodos de la Sagrada Escritura, que a su vez fueron tomados de 14 libros, todos ellos narrativos. Estamos tomando la parte de la historia de la Biblia desde sus comienzos hasta los hechos de los apóstoles y la enseñanza que Jesús de viva voz nos dejó. Tenemos lo que ya hemos visto, el mundo antiguo, la creación. Después hablamos de los patriarcas. Después, la esclavitud en Egipto y el éxodo. Tenemos el siguiente periodo, el caminar por el desierto, con lo que la clase anterior hablamos de Moisés y cómo iba conduciendo al pueblo de Israel, rogando a Dios, hablando con su pueblo, solucionándoles sus demandas, dándoles de comer el maná en el desierto y alguna carne de codornices que caían en el campamento para que comieran proteína, y de cómo con el cayado de Aarón, su hermano, golpeó la roca en el desierto y de ella brotó agua. Y en esas condiciones lideró Moisés al pueblo de Israel hasta llegar a la puerta sin pasar del otro lado de la tierra prometida. Después terminamos ya caminar por él. Y por último vimos ya la conquista y los jueces. Ya vamos también hacia ese tema, la conquista y los jueces. En la clase
que hoy nos ocupa, vamos, por favor, voy a agradecerles si tienen a la mano un cuaderno de notas y un lapicero, tomen los numerales que voy a dictar del catecismo de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, porque es necesario leerlos para saber de qué se tratan, consultarlos. Tenemos del 2083, es más fácil, del 2083 hasta el 2557. Después tenemos el capítulo, eso está en el Éxodo, el capítulo 20, 21, 22 y 23, que forman el libro de la alianza con Dios. Continuamos con los numerales del catecismo. En el numeral 2083, sí, están tomando nota, por favor. En el numeral 2083 se nos pide que seamos nosotros a imagen de Dios a través del Espíritu. El hombre, el ser humano, está formado de cuerpo y espíritu. Entonces, debemos esforzarnos por ser a imagen y semejanza de Dios, precisamente a través del Espíritu. Numeral 21:16 habla de hechicería, y eso es tentar a Dios y romper la confianza puesta en Dios. Es romper, acabar con la amistad de Dios. He puesto mi confianza en el Señor y no seré confundida. En el numeral 21:31, todos estos numerales están en el catecismo de la Iglesia Católica. Hace mención de las imágenes que en la religión católica ya se vislumbraban, ya de una manera muy primitiva se permitían desde el Antiguo Testamento como una guía que nos lleva a la salvación en Jesucristo el Señor. Tenemos aquí el número 40 es un número simbólico, un número cabalístico en la Sagrada Escritura de la preparación para un hecho importante. 40 fueron los días que Jesucristo oró en el desierto, en el monte de las tentaciones. Y 40 sucesivamente se menciona en la Biblia en diferentes acontecimientos muy importantes en la Sagrada Escritura. La instrucción que Dios dio a Moisés de construir el tabernáculo donde viajaba Dios con su pueblo significa de una manera
simbólica de una manera, se apagó, de una manera en semejanza con la creación del mundo, de la misma manera, por indicaciones de Dios, el tabernáculo fue construido por Moisés en 6 días y en el 7º día descansó, a semejanza y en recuerdo de la creación. Los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios se encuentran mencionados en el Éxodo. Israel se libró de la idolatría gracias al cuidado que Moisés tuvo con su pueblo. El Deuteronomio es el libro siguiente que ocupa nuestra clase. Tenemos como palabras de la Iglesia Católica, palabras realmente, pues, que son propiedad de la Iglesia Católica, el arca, el agua, son figuras de la Iglesia Católica. El arca, el agua y la barca también. Consideramos la barca de Pedro y el agua, que desde el principio de la creación, el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas antes de dar la primera indicación para la creación. Así que son figuras de la Iglesia, el arca, la barca y el agua. Después tenemos el libro de los números recibe este nombre porque contempla 2 censos. En el segundo censo fue contado el pueblo de Israel y la tribu de Judea abundó en número. Fue la tribu más poderosa, de más cantidad de personas, y que por supuesto, dado el número de habitantes, se les dio preparación militar a la tribu de Judea. Está contemplada en el libro de los números. Después tenemos ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Si ustedes quieren participar, les invito a que me dejen en comentarios para ustedes quiénes son los líderes de la Iglesia Católica. Después, la tierra prometida. ¿Qué significa el monte Sinaí? El monte Sinaí significa el encuentro del hombre con Dios y también significa la liberación del pecado. Luego, el monte Sinaí es un símbolo que también representa eso,
la liberación del pecado. Quiere Dios hacer de Israel un pueblo o ciudad santa, que Israel sea la luz para su pueblo. Continuamos. Ahora prácticamente entramos en la historia que nos ocupa nuestra clase de este día. Dos hermanos, Aarón y Moisés. Moisés lideró al pueblo de Israel y los dominaba por la autoridad, la ley. Moisés representa para el pueblo de Israel la ley. Y Aarón, su hermano, fue el primero sumo y alto sacerdote. El nombre del monte hasta donde lideró Moisés a los israelitas es el monte Moab, y el monte en que murió Moisés justo alcanzó a ver Dios, así le dijo: te doy licencia que desde este monte contemples la tierra que voy a dar a mi pueblo, pero a ti ya no te está permitido pasar del otro lado del río Jordán a la tierra prometida. Tendrás que abdicar en favor de Josué. Será Josué quien siga liderando a tu pueblo. Él continuará con tu misión y hasta aquí se cerrarán tus ojos contemplando la tierra prometida. Pero Moisés, antes de morir, insistió en el pueblo judío que no adorarían a dioses extranjeros ni se mezclarían en la cultura de los pueblos paganos. Y antes de morir también les leyó la alianza con Dios. O sea, Moisés educó bien a su pueblo para que de ninguna manera ellos fueran idólatras. Ellos se libraron de serlo. Entonces tenemos ahora ahora entramos de lleno en la historia, que es hermosísima, muy bonita. Las historias de la Biblia generalmente son muy hermosas y esta no lo es menos. Una vez que estuvieron frente a la tierra prometida, Josué, por mandato de Dios, hizo para esto
12 sacerdotes cargaron el arca de la alianza hasta llegar a ese lugar, donde entraron en las aguas del río Jordán, cargando el arca de la alianza, y en ese mismo momento las aguas del río se detuvieron a semejanza del mar Rojo que se abrió para el paso de los israelitas en el Éxodo. Entonces los 12 sacerdotes que representaban a cada una de las 12 tribus de Israel pasaron del otro lado del río Jordán. Y Josué hizo que tomaran los israelitas 12 piedras del lecho del río como recuerdo que por allí habían pasado los israelitas hacia la tierra prometida. Y esas 12 piedras quedan ahí a la fecha como un recuerdo simplemente de ese momento. Una vez que los sacerdotes llevando el arca pasaron, tras ellos pasó el pueblo. Y entonces Josué, por mandato de Dios, ordenó al pueblo que dieran 6 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, de la misma manera que mencionamos antes, en recuerdo de los 6 días en que Dios creó al mundo, los 6 días de la creación. 6 vueltas en torno, 6 vueltas en derredor. Esto es lo que a la fecha conocemos como el sitio de Jericó. Y las oraciones que hacemos en recuerdo de esas 6 vueltas, las hacemos ahora no fuera de un templo, sino dentro de un templo. Recuerdan el sitio de Jericó y es una oración poderosa, una oración muy milagrosa. Después de las 6 vueltas, llegaron 7 sacerdotes con 7 trompetas que tocaron también de la misma manera. Y al término de que se llevó a efecto todo esto, cayeron completamente los muros de la ciudad de Jericó, dando acceso al pueblo de Israel de pasar sin ningún problema una vez que la ciudad ya no estaba amurallada. Entonces Josué mandó 2 espías que fueran en calidad de visitantes a conocer la ciudad y a estudiarla, a estudiar la plaza, el grado de dificultad que iba a representar para ellos el luchar contra los ocupantes de esos lugares. Entonces estos 2 espías así lo hicieron, y una vez que entraron en el pueblo de Jericó, en la ciudad de Jericó, fueron de inmediatamente observados y localizados y perseguidos. Ellos, huyendo, se escondieron y fueron a dar en la casa de una mujer de nombre Rahab,
que era una prostituta. Por eso veremos nosotros, verán ustedes, veré yo, que para Jesucristo nuestro Señor nunca tachó con el dedo ni a los publicanos, ni a los pecadores, ni a las prostitutas. Él siempre en su predicación, siempre dijo, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Para Dios nunca fueron despreciadas ninguna de estas personas. Entonces nuestros dos espías le pidieron hospedaje, le pidieron abrigo a Rahab, y ella los recibió en su casa y los escondió en una parte donde ella estaba segura que los que fueran a buscarlos no los encontrarían. Y así escondidos, cuando fueron a buscarlos, ella lo negó. Ella dijo, visitantes, extranjeros. No, no. Aquí no ha venido nadie. Y seguramente habrán ido a otra casa, a otro lugar, y probablemente ya se fueron. Aquí no hay nadie. Y así los ocultó. Entonces, pasado el peligro, Rahab negoció con los espías y les dijo, yo les prometo a ustedes ocultarlos y protegerlos hasta que salgan de Jericó y regresen a su campamento. Pero a cambio, yo voy a pedirles a ustedes que me devuelvan el favor, que cuando venga el ejército israelí a tomar posesión de estas tierras, a luchar con los actuales habitantes que estamos en ella, ustedes me protejan a mí y a mi familia. Yo les pido que protejan a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, que no nos hagan daño y cumpliremos el pacto. Esto nadie lo sabrá. Esto es algo entre ustedes y yo. Los espías aceptaron y le dijeron que cómo identificaría el ejército israelí la casa de Rahab. Entonces se pusieron de acuerdo y dijeron que dejarían caer desde la ventana más alta de la casa un listón color escarlata que significaba que allí era una casa que tenía que ser protegida. Y diciendo y haciendo quedaron de acuerdo, y los espías protegidos por Rahab volvieron sin novedad a su campamento y le notificaron a Josué lo que había ocurrido y que esa casa iba a estar señalada para que fuera respetada por el ejército israelí. Entonces Josué aceptó y hablando con ellos, de momento Josué volteó la mirada y vio a un hombre muy raro que nunca había visto, que no lo conocía, con espada en mano, y se acercó Josué a preguntarle que si iba a luchar a favor de ellos o en contra de ellos, defendiendo a los ocupantes de aquel lugar. Y entonces aquel hombre desconocido le dijo a Josué,
ni una ni otra cosa. Yo soy el comandante del ejército de Dios. Soy un ángel que viene a defender la causa de Dios. Estoy aquí con espada en mano para defender la conquista de estas tierras. Entonces, Josué cayó inmediatamente de rodillas a sus pies para adorarlo. Esto fue cuando ya habían pasado al otro lado del río Jordán y estaban ya plenamente en Jericó. Entonces el ángel le dijo a Josué: descálzate, quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es sagrada. De la misma manera que tiempo atrás Dios le había dicho a Moisés lo mismo en el monte Sinaí. Entonces Josué inmediatamente se descalzó en actitud de humildad y de ceremonia. Y acto siguiente, después de que se presentó el ángel, empezó la lucha contra los ocupantes de la tierra prometida. Empezaron a luchar. Los israelitas son la nueva generación, porque sus padres habían muerto en el desierto cuando el éxodo. Entonces esto era gente joven, inexperta, no sabían más que comer el maná del desierto y una que otra cosa. No era un pueblo avanzado en cultura, en civilización, no lo era. Les adelantaban en civilización los habitantes de la tierra prometida, que por cierto, la tierra prometida tenía el nombre de Caná. Caná. Ellos eran gente que negociaba, que comerciaba, que tenían casas bien construidas, que tenían una cultura relativamente avanzada en relación al pueblo de Israel. Por eso Moisés, antes de morir, les advirtió que no se mezclaran con su cultura, porque una raza de inferior cultura es fácil presa de que la absorba una población de cultura más avanzada. Entonces los israelitas se cuidaban mucho de eso, porque los cananeos eran idólatras y politeístas. Eran paganos, eran gentiles, no era gente de Dios. Además de que eran criminales, eran de malos hábitos, no era gente buena. Entonces, pues los israelitas lo que tenían era su fuerza física para luchar, y así lo hicieron. Los cananeos tenían 3 dioses, una trilogía de dioses. Tenían un dios que se llamaba El, una diosa que se llamaba, no recuerdo el nombre, no lo recuerdo. Y se suponía que de esos 2 dioses había nacido el que sí era el dios más importante de los cananeos, que era el dios Baal. El dios Baal era el dios del agua y de la agricultura. Por tal motivo, como los cananeos
le pertenecían, pues eran prósperos, no faltaba ni el agua y la agricultura prosperaba. Eran prósperos. Entonces se luchó hasta dominar aquel lugar, por supuesto, llevando delante de ellos el arca de la alianza, que era el mismo Dios que los acompañaba, y el ángel que mandó a luchar contra el ejército enemigo. Los cananeos estaban organizados en reinos, no era un pueblo unido. Cada ciudad, cada país, cada lugar tenía su propio rey y sus propias leyes. Así vivían, eran divididos. Y entonces, pues hasta ahí se llegó a la conquista. Entraron los israelitas y tomaron posesión de la tierra prometida de Caná. Entonces, después, hubo un cerro, seguían luchando, los israelitas seguían luchando, Josué liderando. Hubo un monte, el monte Ebal y el monte Garión, donde los israelitas volvieron a celebrar su alianza con Dios, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Y entonces Dios, que los seguía protegiendo, en plena lucha, en plena batalla, mandó una granizada tan fuerte, en la cual Josué, en el nombre de Dios, detuvo la marcha del sol por unas horas. Detuvo la marcha del sol con la mano, paró al sol y lo detuvo. Y fue entonces, y esto está registrado en la historia de la salvación, que Josué hizo esto para que le diera tiempo de seguir luchando y ganar la batalla, y así fue. La batalla final la ganó Josué con la detención del sol. Entonces, después, ya que el ser humano significa imperfección y debilidad, pero Dios es todopoderoso y está de parte de quien Él quiere estarlo. Entonces, todo el esfuerzo del pueblo de Israel por conquistar la tierra prometida es un símbolo para nosotros de nuestra conquista de la vida eterna, teniendo la confianza puesta en el Señor. Muchas gracias. Parece que hasta aquí llegamos al término de nuestra plática de este día. Les invito para que me hagan favor de dejarme por escrito sus comentarios. Poco a poco yo estoy organizándome para enterarme de las inquietudes de ustedes y poder
resolverlas del mejor modo que me sea posible. En clases futuras espero iniciar la clase retomando las preguntas, las dudas o los comentarios que ustedes me hagan favor de dejar. Así lo vamos a venir manejando, si ustedes me lo permiten. Entre tanto, doy muchas gracias a ustedes por el favor de su atención y les pido que me den un like, por favor, aquí. Y cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Ustedes tienen mi correo. Vamos a tratar de que esas pláticas, esas reuniones, vayan siendo cada vez mejores. De parte de ustedes y de parte mía, pondremos lo mejor. Muchas gracias y bonito día, lindo día para todas. Bendiciones.